El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, presentó en estos días en el Parlamento su plan de obras para el quinquenio. En su exposición anunció la instalación de peajes en varias rutas para financiar las inversiones necesarias y sorprendió cuando mencionó la posibilidad de incluir también peajes en la Ruta 102, conocida como Anillo Perimetral de Montevideo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué vías se priorizarán? Vamos a conversar de estos temas a partir de este momento con el ministro Luis Alberto Heber. Ministro, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Un gusto estar en el programa. Sí, la primera vez que conversamos con usted en su papel de ministro de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Ah, sí, estamos de estreno. Entonces. Efectivamente. Y bueno, y es una oportunidad interesante el hecho de que usted haya presentado el plan de obras junto con el presupuesto, ¿no? El proyecto de presupuesto del Ministerio. De alguna manera, ahí quedaron expuestos en esos dos documentos los pilares de su gestión. Primero, en pocas palabras, ¿cuáles son los objetivos macro en materia de infraestructura vial? Sí, me alegro de la pregunta porque a veces nos concentramos en el tema de peaje sí o peaje no, y hay que hablar de la obra, de lo que está atrás, de lo que tenemos que financiar, ¿no? En el país, producto de distintos instrumentos, se ha concentrado la inversión en infraestructura, sobre todo en el centro y en el sur del país. El caso y la instalación de la planta de UPM ha llevado a que muchas de las rutas en el centro y sur del país, para facilitar el ingreso de una gran cantidad de madera a la planta para ser procesada para celulosa. O sea, ahí tenemos una inversión muy grande. Son más de 150 millones de dólares que por medio del BIT y Fonplata estamos haciendo en el plan forestal. Además, el UPM ha dado, dentro de las negociaciones que hemos tenido, 60 millones de dólares más adicionales, que son para hacer construcción de 37 puentes en el litoral. 37 puentes que están en mal estado, que necesitan su reforzamiento porque van a venir los nuevos camiones tritrenes, que son camiones, se les llama así, porque tiene 3 acoplados, y por lo tanto con el mismo motor o un poco más, gastando quizás el mismo gasoil, transportan 3 veces más. Es todo reciente los puentes, porque el frenado de una carga de ese volumen lleva a que pueda rápidamente deteriorarse los puentes si no están debidamente reforzados. O sea que estamos agarrando 37 puentes que tanto en el litoral como en el centro del país. Pues si ustedes miran además las inversiones de las PPP que heredamos de la administración anterior, de la administración Rossi, casi todas, salvo la 14, pero que es del Río Negro para abajo, casi todas son sureñas. Quiere decir que desde el Río Negro para abajo se están haciendo. Entonces uno ve una gran concentración de la infraestructura vial en el centro y sur del país, lo que llevó a que el plan de estructura vial nuestro haga hincapié en el norte. Uh-huh. Por eso nos vamos en la Dirección Nacional de Vialidad a hacer la Ruta 26, la Ruta 90, la Ruta 4, la Ruta 27, la Ruta 6 y la Ruta 7. Ya iremos. Para tratar de equilibrar el país, porque si no parecería que quedemos dos países, uno de primera y otro de segunda. Justamente a propósito de cómo van a trabajar en base a lo que reciben, ¿cuál es el punto de partida más en general? La evaluación final de la gestión de su antecesor, Víctor Rossi, era que estaban en muy buen estado el 35% de las rutas y en buen estado el 18%. ¿Qué dicen sus números? Porque usted había señalado la posibilidad incluso de auditar el estado de las rutas para verificar los números. Lo están haciendo, Emiliano, ahora. Hay un camión con alta tecnología que hace justamente un estado real, sobre todo no solamente del estado, sino la durabilidad de la ruta en el tiempo, para poder prever cuál es la inversión que tenemos que hacer. Es un trabajo que ya se ha relevado 2.000 kilómetros de los 8.700 que tiene la red nacional de kilómetros, ¿no? Así que esperaremos eso. Pero el 50 y pico % de estado bueno
y muy bueno que dice Rossi haber entregado, ahora lo verificaremos, no es suficiente para un país. El país, para ser un país con buena infraestructura, debería de pasar el 70%. Yo lo dije en la comisión, a mí me parece que tendríamos, no sé si llegamos, porque es una cifra muy muy alta para los niveles del Uruguay, pero tenemos que hacer el intento de llegar. No sé si llegamos al 70 famoso, pero si hacemos estas inversiones y tenemos suerte en cuanto a la posibilidad de hacer nuevas rutas, no es tan lejos, no estamos lejos de ese logro. El 70% es lo que se considera en el mundo un país con una infraestructura. Ese es el objetivo, entonces, ese es el objetivo. En el plan que usted presentó se sostiene que la inversión quinquenal en ruta será de 1.918 millones de dólares. Sí. Una cifra casi similar a la del gobierno anterior. ¿Era lo que usted buscaba? ¿No? Trascendió que hubo una negociación ardua con el equipo económico, que había más recortes. ¿Cómo fue eso? Bueno, como todo, por supuesto, yo participo del objetivo que tiene toda la administración en cuanto a no poner más impuestos, o sea que todos estamos techados, no puedo ir yo a pedir más cuando sé que no hay los suficientes recursos y que la única forma de tener más es poner impuestos, pues entonces estoy haciendo la mayor de las contradicciones. Nuestro compromiso con la gente es no poner más impuestos y por lo tanto no ponemos más impuestos en el presupuesto, de modo tal de cumplir con la promesa que tenemos que tener, que hemos hecho en la campaña y que le damos cumplimiento en el espíritu y además en la letra del presupuesto. O sea, pero entonces la inversión termina siendo similar a la del quinquenio previo. Sí, pero el quinquenio previo era otra realidad. Estamos hablando de un país que aceptaba inversiones, no tenía el tema de pandemia, en fin, no tenía una situación deficitaria heredada de ellos mismos como la que de alguna manera nosotros heredamos, casi el 5% o el 5% de déficit que se va a acumular este año con la pandemia, que ya llegan cerca de los 7, se está previsto, ¿no? Entonces tenemos que tener el debido control, porque si no perdemos algo más importante que el país tiene, que es la credibilidad de que es factible invertir en el Uruguay, ¿no? El investment grade, el grado inversor, que de alguna manera debemos de cuidar, por lo menos de manera de que no lo perdamos para poder seguir absorbiendo inversiones extranjeras al Uruguay. Las obras se harán con recursos propios, pero también con PPP, que viene del periodo pasado, y una nueva modalidad de contratos, que son los CREMA. CREMA, en este caso, es una sigla, aclaremos, es una sigla que quiere decir construcción, rehabilitación y mantenimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato CREMA y una PPP? La financiación es más corta, tenemos 2 años de gracia y no interviene en ese sentido organismos internacionales, se pueden financiar con bancos locales. Eso le quita mucha burocracia, mucho control y mucha amenaza, que es la que tiene la PPP en la actualidad, que lleva muchas veces a que cualquier modificación que exista en el pliego tiene que ser consultado los organismos financiadores internacionales, que tienen su demora y atrasan. Fíjense que de las 7 PPP que Pintado planteaba en su momento y que después recogió y apoyó Rossi en su periodo, solamente se construyó una sola. Las otras 2 hay 2 en construcción y las otras 4 ni siquiera se firmó el contrato. O sea, va muy lento, porque interviene mucha gente, hay mucha burocracia y sobre todo las financiadores internacionales complica la jugada porque requieren informes, auditorías. El costo termina siendo mayor, como señalaba, por ejemplo, más de una vez el economista Isaac Alfie, incluso antes de ser director del OPP. ¿Esa es la evaluación principal? Sí, yo coincido plenamente con lo que dijo el economista Alfie. ¿No habrá más PPP? ¿No habrá nuevas PPP? Hay CREMA.
Habrá estas otras, Crema. Crema. Y en esta situación y en esta formulación de los contratos PPP, no. Si mañana se modifica, bueno, puede ser, pero no es un laberinto. Bueno, Rossi pudo ejecutar de los 658 millones de dólares que tenía para ejecutar, él pudo solamente en Equiqueño ejecutar 119. Hay 535 para ejecutar en este periodo. Yo espero terminarlas porque la verdad es una pena haber remado tantos años para poder morir en la orilla. Yo quiero que salgan las PPP que instrumentó Rossi. Hay 3 circuitos en ejecución, ¿no? El 0, el 1 y el 3, ¿puede ser? Es 0, 1 y 3. Sí, el 0 incluye rutas 21 y 24 en el litoral, el 1, las rutas 12, 54, 55, 57 y el bypass en Carmelo, exacto. Y el 3, ruta 14 oeste que va de Mercedes a Sarandí del G. Exacto, está bien informado. Tenemos 4 más que se están modificando los contratos y que están haciendo adendas. Las adendas se tienen que consultar a organismos internacionales, los organismos internacionales tienen sus propios asesores. Bueno, en fin, es un laberinto que lo sufrió Rossi y ahora lo estoy sufriendo yo. Yo en 6 meses no he podido firmar una sola PPP más porque ahora ingresó incluso la cláusula de la pandemia, que modifica los contratos, encarece el riesgo y por lo tanto muchos de los empresas que estaban para hacer la obra están mirando muy bien a ver cuál es el costo que ahora la pandemia, el riesgo de la pandemia le está poniendo al contrato, porque eso a 22 años encarece mucho la obra. Son caras y son complicadas las PPP. Yo coincido con Isaac Alfi en cuanto a la experiencia que hemos tenido con ellas, no es buena. ¿Y cuáles obras se harán por la modalidad Crema? Bueno, ahí nosotros hemos puesto hincapié en lo que es la saturación de las rutas, sobre todo 200 kilómetros al sur, en donde ya es casi es imposible venir fluidamente desde Durazno a Montevideo y por la ruta 8, por el alto tránsito que tenemos de camiones. Entonces estamos planteando que la doble vía o 4 vías, como quieran llamarle, para que podamos acceder con mayor fluidez al puerto de Montevideo, que es y va a ser un centro de salida de las exportaciones uruguayas, que va a generar una carga y una superpoblación de camiones en las rutas que convergen al puerto. O sea, completar la doble vía de la ruta 5 hasta Durazno. Sí. Esa es la idea, en ese caso. La idea es esa, ¿sí? La ruta 1 terminar a Colonia. Terminar la doble vía de la 1 hasta Colonia, que está pendiente, y la 8 hasta la 9, ajá, hasta el empalme de la 9, uh-huh, y la 9 que va a Los Cargos. Eso es una inversión importante en doble vía que alivia notoriamente el tránsito, la saturación. No es que estén mal las rutas, es que están superpobladas y por lo tanto es muy difícil y ha generado bastantes accidentes, producto de que a veces hay 3, 4 camiones uno pegado a otro y es prácticamente imposible en las rutas pasadas. Entonces, estas obras que ahora usted acaba de mencionar, estas ampliaciones, estas prolongaciones de doble vía, uh-huh, en la 1, en la 5, en la 8 y la 9, ¿van a estar prontas en este periodo de gobierno? ¿En qué plazo? Sí. Yo aspiro que en estos 5 años podamos inaugurarlo todas. Por modalidad Crema. ¿Y eso qué implica? ¿Qué es lo que está en juego? 2 años de obras en donde no pagamos y 10 años de financiación de los contratos. Y el riesgo de esos 2 años es del privado. Pero también incluyen mantenimiento, reparación, sí, puentes, rotondas, todo eso, ¿cómo es? Y Crema es eso. Construcción, rehabilitación y mantenimiento. O sea que de aquí a 10 años tienen que tener niveles de mantenimiento que controlará la Dirección de Vialidad para que cuando finalice el contrato Crema esté en las condiciones que se hizo, ¿no? Y en esos contratos es que aparecen peajes. ¿Cómo es el financiamiento? No, los peajes es
es otro tema, es cómo se financia el global de las inversiones. Ajá. En el global de las inversiones nosotros estamos... Pero una precisión, en estas nuevas doble vías, digamos, o en estos nuevos tramos de doble vía que estábamos mencionando, la 1 hasta Colonia, la 5 hasta Durazno, la 8, la 9, ¿ahí va a haber peajes o se va a introducir nuevos peajes? Ya hay peajes en esas. No, pero digo, ¿se va a introducir otros? Pero mi pregunta, No está pensado. No. Vamos a plantear el tema de la financiación. La financiación de estas rutas es, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la ruta 6 nueva. La ruta 6 nueva va desde San Ramón hasta Vichadero. Hay un tramo mucho más engorroso para construir, que es arriba de Sarandí y del G, hacia la ruta 26, que es una ruta donde no hay un camino departamental, donde vamos a hacer una ruta nueva. Cuando terminemos esa ruta, al igual que la 8, al igual que la 5, al igual que la 3, que tiene peaje, es lógico que tenga peaje, porque vamos a hacer una ruta nueva y hay que mantenerla. En la ruta 7, que la hizo la administración anterior por partes, hay partes que están bien, hay partes que están mal, ahora la vamos a revisar en profundidad para saber cuáles son los que todavía no han entregado, los tramos que no han entregado para que esté impecable desde Melo a Montevideo, no tiene ni un solo peaje. Entonces creemos que rutas que son paralelas a la 5, a la 8, a la 3 que tienen peaje, perfectamente le caben los mismos peajes que tienen estas otras rutas, porque hay que mantenerlas. Vamos a hablar enseguida, vamos a profundizar un poco en esto de los peajes que ha despertado tantas preguntas e incluso también discrepancias. Ya volvemos a la entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.